El pozo sin fondo. En un pequeño pueblo escondido entre colinas brumosas y árboles que parecían susurrar secretos antiguos, existía un pozo del que todos hablaban, pero que nadie tocaba. No tenía nombre, ni adornos, ni leyenda escrita en piedra, solo un borde de roca gastada por el tiempo y un interior tan oscuro que parecía devorar la luz misma. Se decía que aquel pozo jamás se llenaba, que todo lo que se arrojara en su interior desaparecía sin dejar rastro. Los ancianos del lugar afirmaban haberlo intentado durante su juventud. Baldes, cántaros, cubos enteros, todo caía en el abismo sin fondo, sin eco, sin resistencia. Algunos decían que era una puerta a otro mundo, otros que un antiguo hechicero lo había maldecido como castigo eterno. Pero lo único en lo que todos coincidían era en mantener la distancia, hasta que un día apareció un hombre. Nadie sabía de dónde venía. No traía equipaje, ni caballo, ni mapa. Solo una jarra de barro colgando de su cintura, y una mirada que parecía buscar algo más que agua. Era el tipo de mirada que no observa, sino que interroga, que no se conforma con la superficie. Al escuchar la historia del pozo, su curiosidad se encendió como brasa en viento seco. Mientras los demás evitaban el camino que conducía al claro donde yacía el pozo, él caminó sin dudarlo. La maleza se apartaba a su paso como si lo estuviera esperando. Se inclinó sobre el borde cubierto de musgo húmedo. El interior era pura oscuridad, no una oscuridad cualquiera, sino una que parecía tener peso, que parecía mirar de vuelta. Llenó su jarra en el arroyo cercano y la vertió con cuidado en el pozo. Esperó. Contuvo el aliento. Nada, ni salpicadura, ni eco, nada. Al día siguiente regresó con un balde, luego con dos, luego con un pequeño carro de madera lleno de agua. Su jornada se volvió un ritual. Iba al río, llenaba, cargaba, vertía. Iba al río, llenaba, cargaba, vertía. Amanecía con la misma obsesión. Dormía con la misma pregunta. ¿Por qué no se llenaba? Los aldeanos comenzaron a observarlo, primero con extrañeza, luego con burla, finalmente con lástima. Pero él no escuchaba. Había algo en ese silencio que lo desafiaba, algo en esa falta de respuesta que lo empujaba a seguir, día tras día, semana tras semana. Su espalda comenzó a encorvarse, sus manos a agrietarse, sus ojos a perder el brillo. Pero su necesidad de entender se volvía más fuerte. Quería respuestas. Necesitaba entender qué era ese vacío y por qué no podía llenarlo. El hombre comenzó a soñar con el pozo. A veces se despertaba sobresaltado, sintiendo que caía en él sin final. Otras veces, en sus sueños, el pozo hablaba, pero sus palabras eran solo ecos incomprensibles. Incluso cuando cerraba los ojos para descansar, su mente seguía dentro del agujero, midiendo su profundidad con pensamientos, intentando descifrar un enigma sin forma. Cada día, su cuerpo se sentía más cansado, pero su obsesión lo empujaba igual. El balde ya no pesaba solo por el agua, sino por la frustración, por la ansiedad de no encontrar una respuesta, de no escuchar ningún sonido, de no recibir ninguna señal. Una mañana nublada, con el aire frío rozando la piel y las hojas bailando sin rumbo, el hombre se disponía a repetir su rutina. Caminaba con paso lento, pero firme. El balde en su mano parecía parte de él, un símbolo de su lucha o de su terquedad. Entonces, un anciano del pueblo apareció en el camino. Vestía una túnica sencilla y caminaba apoyado en un bastón de bambú gastado por el tiempo. Su rostro era sereno, como si llevara años entendiendo cosas que otros apenas comenzaban a preguntarse. Lo había observado durante semanas, siempre desde lejos, sin intervenir. Pero ese día, algo lo hizo avanzar. «Hijo», dijo con voz pausada, «¿cuánto más vas a intentar llenar lo que no puede ser lleno?» El hombre se irguió, sorprendido. Miró al anciano con recelo,
como si lo hubieran interrumpido en medio de una oración sagrada. ¿Qué quiere decir?, preguntó con una mezcla de incomodidad y curiosidad. El anciano se acercó un poco más. Ese pozo del que hablas no existe fuera de ti, dijo con calma. Es la forma que tu mente ha dado a un vacío interior. El hombre frunció el ceño, apretó los labios, quiso reír o negarlo, pero algo dentro de él tembló. ¿Y si solo quiero comprenderlo? Entonces míralo de verdad, respondió el anciano. Pero no con los ojos, míralo con el corazón. El hombre bajó la mirada. Por primera vez se sintió desnudo frente a ese agujero. ¿Y si lo que falta no está en el pozo sino en mí? El anciano asintió. Hay sed que no se sacia con agua. Hay vacíos que no se llenan sumando cosas sino soltando. Las palabras flotaron como bruma. ¿Y si dejo de intentarlo? Entonces, quizás, comiences a escuchar el sonido que siempre estuvo allí. Esa noche, el hombre no durmió, pero por primera vez en semanas, no fue por ansiedad ni inquietud, fue por silencio, por esa quietud suave que llega cuando las palabras no solo se escuchan, sino que se entienden por dentro. Las frases del anciano no lo dejaban en paz, pero tampoco lo perturbaban. Lo acompañaban como una melodía lejana, como una respuesta que no necesita ser dicha de nuevo. Al amanecer, con los primeros hilos de luz cruzando la niebla, volvió al pozo. El balde colgaba de su mano, pero ya no lo sostenía con la urgencia de antes. No era un objeto de lucha, sino un símbolo de algo que empezaba a soltar. Sus pasos eran lentos, no por cansancio físico, sino porque algo en su interior comenzaba a caminar más despacio. Se acercó al borde y se inclinó. La oscuridad seguía allí, profunda, inmensa, imperturbable. Pero por primera vez no sintió miedo ni rabia, solo presencia. Se sentó junto al pozo, apoyando la espalda en una piedra tibia por el sol naciente. Cerró los ojos, escuchó el viento rozando los árboles, el crujido suave de las hojas, el murmullo del arroyo a lo lejos. Todo seguía igual, pero ya no era lo mismo, porque él no era el mismo. Abrió lentamente los dedos. El balde cayó a un lado, con un sonido apagado pero profundo. No hizo falta decir más, pero aún así susurró: «Ya no necesito llenarte». Y una lágrima descendió por su rostro. No era tristeza, era descanso, como si algo que había estado tenso por años, por fin hubiera soltado. Se levantó sin apuro y comenzó a caminar de regreso al pueblo, no con respuestas claras, pero sí con una nueva forma de hacer las preguntas. No había encontrado el fondo del pozo, pero había encontrado el comienzo de otra cosa, su propia profundidad, su capacidad de parar, de no llenar, de simplemente estar. Desde entonces, cada vez que sentía un vacío, no salía corriendo a buscar llenarlo. Cerraba los ojos, respiraba y preguntaba: ¿esto que siento es real o solo una parte de mí pidiendo ser vista? Y el pozo siguió allí, silencioso, esperando a otros, no como un castigo, sino como un espejo, para aquellos que aún no comprenden que a veces lo que más pesa no es la falta de algo, sino el no saber cuándo dejar de buscarlo. A veces lo que más necesitamos no es entender, ni llenar, ni resolver, sino detenernos, escuchar y descubrir que el verdadero fondo está en nosotros. Gracias por acompañarnos en este cuento. Si algo en ti resonó, si una sola imagen tocó una parte silenciosa de tu interior, entonces este viaje ya valió la pena. Puedes volver a este video cada vez que necesites recordar que soltar también es avanzar. Descarga el libro gratuito con más cuentos como este en el enlace del primer comentario. Y si quieres seguir explorando historias que hablan al alma, comparte este video, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte los próximos cuentos, porque a veces
El mayor cambio no ocurre en el mundo, sino en la forma en que lo miramos.